Chicos, ¿cómo están? ¿No? Bueno, aquí me dice que da la función f de x más uno sobre x menos uno en el intervalo cerrado de 2 a 4. Me dice que verifique que la función satisface, ¿no?, las hipótesis del teorema de valor medio. Pero claro, recordemos, chicos, ¿no?, que las hipótesis del teorema de valor medio, las premisas, son dos condiciones nada más. La primera condición, ¿no?, es que f tiene que ser continua en el intervalo cerrado de 2 a 4 y f tiene que ser derivable en el intervalo abierto de 2 a 4, ¿no? Recordemos eso, ¿sí? Y claro, ¿no? Hay que darle solución al problema. Primero veamos la continuidad, ¿no es cierto? Entonces, primero veamos la continuidad. Para esto, ¿no? Para que la función sea continua en el intervalo cerrado de 2 a 4, se tiene que ver, ¿no?, que la función esté definida en el intervalo cerrado de 2 a 4. Entonces, primero veamos, para esto, veamos el dominio. ¿Sí? Entonces, en el dominio, ¿no?, usted se va a dar cuenta si la función está definida, ¿sí?, en el intervalo de 2 a 4. Entonces, observa que f de x viene a ser, ¿no?, x más 1 sobre x menos 1. Entonces, aquí vamos a igualar a 0 el denominador, ¿sí? Vamos a igualar a 0 el denominador, o sea, x más 1, ¿sí? X menos 1 igual a 0, de donde sale que x sale igual a 1. Observa que el 1 no pertenece, ¿sí?, al intervalo cerrado de 2 a 4. ¿De acuerdo? Entonces, si no pertenece, ¿no?, entonces, ¿sí?, entonces yo puedo decir, ¿no?, que f, ¿no?, está definida, ¿sí?, está bien definida, ¿sí?, ahí está, que f está bien definida, ¿no?, en el intervalo cerrado de 2 a 4, ¿sí? Por lo tanto, ¿no?, f es continuo. De eso hablaba, de eso hablaba, ¿sí? Por tanto, digamos, tengo la continuidad en el intervalo cerrado de 2 a 4. Entonces, cuando usted vea, ¿no?, tipos de funciones racionales como este, usted tiene que decir, ¿no?, que la función, ¿no?, para que sea continua en el intervalo cerrado de 2 a 4, tiene que ver, ¿no?, si la función está bien definida en el intervalo de 2 a 4. Entonces, aquí como es una función racional de la forma a entre b, el b, ¿no?, se iguala a 0, ¿sí?, para ver, ¿no?, que su valor no pertenezca, ¿no?, al intervalo cerrado de 2 a 4. ¿Qué pasaría si pertenece al intervalo cerrado de 2 a 4? Lo que pasaría es que, ¿no?, digamos, la función ya no sería continua. Pero en este caso, ¿no?, el x igual a 1, ¿no?, ¿sí?, no pertenece al intervalo cerrado de 2 a 4. Esto implica que f está bien definida y por lo tanto f es continua. Muy bien. La segunda parte, ¿sí? Vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver ahora, ¿no?, si es derivable, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver ahora 2, si la función es derivable, ¿no? Vamos a ver la derivada de f de x, ¿no? En esta parte, ¿no? En esta parte lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, ¿no? Para que vea, ¿no?, si la función es derivable en el intervalo, ¿no?, abierto de 2 a 4, usted lo que tiene que hacer es primero hallar la derivada, ¿sí? Entonces vamos a hallar la derivada aquí. Recordemos, por favor, si usted tiene, por ejemplo, g entre h, ¿no?, de x, ¿sí?, la regla del cociente, ¿se acuerda? G' de x por h nada más, por h de x, menos, ¿sí?, g de x por h' de x. Ojo, es menos, ¿ah? ¿Sí? No es más, como algunos han puesto en sus exámenes. No es más, es menos. G' de x por h de x menos g de x por h' de x entre h al cuadrado de x. Esta es la regla del cociente, ¿no? Recuerde, por favor, la regla del cociente. Entonces, lo que usted tiene es lo siguiente, ¿no? Usted tiene f, ¿sí?, de x igual, ¿no?, a x más 1 sobre x menos 1. Observe que el de arriba es g y observe que el de abajo es h. ¿Ves? Entonces, ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Observe, ¿no?, que aquí usted tiene el g de x que viene a ser x más 1 y usted tiene, ¿no?, el h de x que viene a ser x menos 1. Si usted deriva, vamos a llamarle aquí alfa, beta, gamma y phi. ¿Ya? Si usted deriva alfa, le sale gamma b y sería 1, ¿no?, la derivada. Si usted deriva aquí h, le saldría, ¿no?, 1 también, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, palabra mágica, reemplacemos por favor arriba para hallar la derivada, ¿no es cierto? ¿Sí?
para hallar la derivada de ese cociente, ¿no? Muy bien. Entonces reemplacemos f' de x sería igual, ¿no? Vamos acá a reemplazar. A reemplazar tendría, ¿no? G' sería 1 por h, pero ¿quién es h? El h viene a ser beta, ¿no es cierto? Que sería x menos 1. Menos el g vendría a ser, ¿no? X más 1, ahí está. Por el h' que viene a ser el phi, que viene a ser 1, ¿no? Ahí está. Muy bien. Sobre h cuadrado, que viene a ser x menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Observa que todo número y toda expresión algebraica multiplicado por 1 siempre es lo mismo, ¿no? El elemento neutro de la multiplicación es el 1. Entonces me quedaría, ¿no? X menos 1 menos x menos 1, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando está un signo negativo delante de un paréntesis, cambia de signo todo, ¿no? Sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Observa que aquí se cancela y solamente me quedaría, ¿no? Me quedaría f' de x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Fíjate, ¿no? Entonces ahora vemos, ¿no? La derivada de la función que es esta, ¿sí? Pero claro, usted, ¿no? Para decir que la función es derivable en el intervalo abierto de 2 a 4, lo que usted tiene que hacer, ¿no? Es hallar, ¿no? Si la primera derivada está bien definida en ese intervalo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si está bien definida. Entonces, para esto hacemos lo siguiente. X menos 1 lo igualamos a 0, ¿no? ¿Sí? Porque es una función racional, no sale, ¿no es cierto? Entonces aquí x menos 1 al cuadrado lo igualo a 0. De aquí me sale que x es igual a 1. Entonces fíjate que 1 no pertenece al intervalo abierto, perdón, aquí, al intervalo abierto de 2 a 4. ¿Sí? Entonces fíjate que 1 no está ahí. Entonces si 1 no está ahí, entonces puedo decir que la primera derivada, ¿sí? Está bien definida, ¿no? Está bien definida en el intervalo abierto de 2 a 4. Por tanto, ¿no? Por tanto, ¿sí? Por tanto, ¿qué puedo decir? Por tanto, puedo decir que f es derivable, ¿sí? Es derivable, ¿no? En el intervalo, ¿no? Abierto de 2 a 4. O sea, para que la función f sea derivable en el intervalo abierto de 2 a 4, tiene que la primera derivada de la función estar bien definida en ese intervalo. Y fíjate que sí, ¿no? Fíjate que sí está bien definida. Porque mira, el 1, ¿sí? Aquel que hace 0 al denominador en la primera derivada, no pertenece al intervalo de 2 a 4. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, fíjate que ya, ¿no? Ya tenemos, ¿no? La continuidad y ya tenemos la derivada, ¿no? Entonces, ahora sí, mira, satisface las dos condiciones del teorema de valor medio. Esto que implica entonces que debe existir por lo menos un C que pertenece al intervalo abierto de 2 a 4, tal que no verifique, digamos, el teorema, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver acá. Entonces, partimos de aquí. Entonces aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Por el teorema de valor medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, por tener, existe, ¿sí? Por lo menos un C, ¿no? Existe por lo menos un C que pertenece al intervalo de 2 a 4, tal que, ¿no? Tal que f' de C es igual, ¿no? A f de 4 menos f de 2, todo sobre, vamos a ver aquí, a ver, todo sobre 4 menos 2, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? Pero ¿quién es f' de c? Bueno, ya lo tenemos. Es menos 2 sobre c menos 1 al cuadrado. Eso ya lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿quién es f de 4? F de 4, reemplacemos en la función original. ¿Sí? Recuerda que la función es x más 1 sobre x menos 1. Entonces, f de 4 sería aquí. A ver, vamos a ver. Por acá vamos a ver. F de 4 sería así, ¿ve? Reemplazando en la función original 4 más 1 sobre 4 menos 1, y esto sería 5 tercios, ¿no? Entonces acá pondremos 5 tercios, ¿no? Menos, ¿quién? Menos f de 2, pero ¿quién es f de 2? Reemplazando en la función original, f de 2 sería 2 más 1 sobre 2 menos 1, y sería 3 nada más, ¿no? Ahí está, ¿sí? Sobre 4 menos 2, que es 2.
Ya está. Entonces aquí, ¿no? Multiplico, ¿sí? Sería menos 2 sobre c menos 1 al cuadrado. Igual, ¿no? Sería aquí 3 por 3 9, 5 menos 9 menos 4, ¿sí? Sobre 3 sobre 2. El 2 tiene denominador 1, entonces aplico producto de extremos, producto de medios, ¿sí? Ahora, un extremo mitad 2, un medio mitad 1, y fíjate que me sale menos 2 sobre c menos 1 al cuadrado igual a menos 2 sobre 3, ¿no? Se simplifican 2 con 2, menos por menos se hace más y me quedaría solamente 1 sobre c menos 1 al cuadrado igual a un tercio. Fíjate, ¿no? Entonces multiplicamos ahora en aspa, ¿sí? En aspa, ¿sí? Pero vamos a multiplicar en aspa, sí, a ver, vamos a multiplicarlo en aspa para hallar los valores de c, ¿sí? Entonces, si multiplicamos en aspa, observen que tenemos, ¿no? Tenemos c menos 1 al cuadrado igual a 3. ¿Cierto? Si le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? A este señor sería más menos raíz de 3, ¿es correcto? Entonces el valor de c sería 1 más menos raíz de 3, observa, ¿sí? Ese es el valor de c. Pero claro, descartamos, ¿no? El c igual 1 menos raíz de 3, porque no pertenece al intervalo cerrado de 2 a 4. Y nos quedamos con 1 más raíz de 3, porque sí pertenece al intervalo de 2 a 4. ¿Sí? Muy bien, muchachos, ¿no? Vean que es, digamos, no es tan difícil esto, es de manera easy y si lo trabajan grupal sería de la mejor manera. Muy bien, chicos, nos vemos hasta el próximo video tutorial.